¿En qué consiste un servicio de directorio? Bien, dentro de un dominio, el objetivo de un servicio de directorio es que la gestión centralizada de la red, de los diferentes elementos de una red, como usuarios, equipos, impresoras, facilitando la búsqueda de dichos objetos y su administración mediante una base de datos que tiene forma arbórea. Los servicios ofrecidos que ofrece un servicio de directorio son, por un lado, la localización de recursos, es decir, buscar un determinado objeto de nuestra red, un usuario, un equipo, una impresora, mediante un determinado atributo, es decir, quiero buscar un equipo que tenga con un determinado nombre. Además, permite también servicios relativos a la seguridad, es decir, a la gestión de los permisos, quién, cómo y cuándo un determinado recurso, un determinado objeto puede acceder a otro recurso. También permite la replicación, es decir, gestionar, duplicar los servicios de directorio para tener copias de seguridad. Y además la división de directorio en particiones, lo que denominamos dominios. ¿Qué características, por tanto, qué características tiene un servicio de directorio? Bueno, es un único punto de acceso a la conexión de red para los recursos de red, es una estructura física de la red transparente a los usuarios y también permite una escalabilidad de nuestra red. Bien, la estructura lógica de un servicio de directorio es que refleje la organización real de nuestra organización. En ese sentido, todo un servicio de directorio se centra en el concepto de objeto. ¿Qué es un objeto? Un objeto es un recurso de red que se aloja en nuestra red con un nombre y una serie de atributos. En este sentido, el objeto es el bloque de construcción básico del Active Directory. Podemos distinguir dos tipos de objeto. Por un lado, los objetos hoja, que son los usuarios, los grupos, las impresoras, los objetos, por así decirlo, elementales que pueden existir dentro de una red. Y por otro lado, los objetos contenedores, que son objetos que son los que contienen dichos objetos hoja, o también pueden contener otros objetos contenedores. ¿Tipos de objetos contenedores? Pues vamos a ver la unidad organizativa, los dominios, los árboles y los bosques. Además, todos los objetos, cada uno de estos objetos hoja y objetos contenedores, están definidos o están asociados a un esquema. ¿Qué es un esquema? Pues el esquema define las clases de objetos que pueden existir en nuestra red, en el sentido de qué atributos debe tener una instancia de un objeto, qué atributos adicionales puede contener y qué clase de objetos pueden ser contenedor. Así, un esquema puede especificar que para un objeto hoja usuario se debe almacenar su nombre completo, su contraseña, etcétera, etcétera. Cuando se instala el Active Directory en nuestro servidor Windows, este viene incluido con un esquema predeterminado, que incluye usuarios, grupos, equipos e impresoras y diferentes objetos y prioridades de uso interno del Active Directory. Pero este esquema se puede extender. Nosotros podemos crear nuevas clases de objetos y a esos objetos asociarles determinados atributos e incluso a objetos ya existentes asociarles nuevos atributos en función de si en nuestra organización necesitamos definir dichos objetos. Centrémonos ahora en el primero de los objetos contenedores, la unidad organizativa. Básicamente, la unidad organizativa permite organizar objetos dentro de un dominio, de tal manera que cada dominio tiene su propia jerarquía de unidades organizativas. En ese sentido, es importante crear una buena estructura de unidades organizativas. ¿Para qué? Pues para una aplicación, como veremos en las prácticas, una aplicación eficiente de las políticas de grupo, y además que permitamos delegar el control administrativo a nivel de unidad organizativa. Es decir, que determinadas tareas que debería hacer un administrador puedan delegarse en los usuarios de una determinada unidad organizativa. De tal manera que si tenemos una estructura de unidades organizativas bien diseñada, esa delegación de tareas la podemos hacer de una manera mucho más sencilla. Además, la estructura de unidades organizativas es dinámica, cambia con la organización. Podemos crear y borrar unidades organizativas y podemos mover usuarios entre unidades organizativas. Pensar, por ejemplo, cuando una empresa, nuestra organización crece y decide crear un nuevo departamento. Bueno, pues esa creación de un nuevo departamento pensemos, por ejemplo, marketing, puede implicar el crear una nueva unidad organizativa de marketing.
Por encima de las unidades organizativas reside el concepto de dominio. Básicamente el dominio es una partición de nuestros recursos de red. Nosotros tenemos una red en nuestra organización y nosotros podemos partir esos recursos de la red en determinados dominios. Cada dominio además tendrá sus unidades organizativas, como hemos visto anteriormente. Por lo tanto, un Active Directory se compone de uno o más dominios, de tal manera que todo objeto de la red existe dentro de uno de esos dominios. Y a su vez, dentro de ese dominio, dicho objeto residirá en una unidad organizativa dentro de ese dominio. En ese sentido, un dominio puede contener un número elevado de objetos. En este sentido, Windows Server 2008 soporta hasta 1 millón de objetos dentro de un determinado dominio. En ese sentido, un dominio también es una unidad de seguridad, en el sentido de que los accesos a los objetos del dominio es controlado por listas de control de acceso. Y además, el administrador del dominio tiene derechos absolutos sobre todos los objetos que residan dentro de ese dominio. Por encima del concepto de dominio reside el concepto de árbol. ¿Qué es un árbol? Bueno, pues es una agrupación jerárquica de dominios, con una estructura de nombres jerárquica. En ese sentido, los nombres de los dominios en un árbol toman una nomenclatura parecida a los de los nombres DNS. En ese sentido, los dominios dentro de un árbol se unen con relaciones de confianza transitiva por Kerberos. Es decir, si yo tengo que un dominio A confía en B y B confía en C, automáticamente A confía en C. Además, todos los dominios dentro de un árbol comparten un esquema común. Y por último, también tenemos un catálogo global común capaz de listar cualquier objeto del árbol, lo cual permite búsquedas en todos los dominios. Es decir, nosotros tenemos cada dominio con sus objetos, todos estos objetos comparten un esquema común y además, mediante un catálogo global común, podemos hacer una búsqueda en todos los objetos de todos los dominios. Y por último está el concepto de bosques, que es, por así decirlo, una agrupación de árboles. Esto permite crear divisiones con espacios de nombres independientes y permite que dos organizaciones diferentes, cada una con su árbol independiente, combinen sus redes. Pero aquí es importante destacar que las relaciones de confianza entre los árboles de un bosque no se generan automáticamente, sino que debemos de establecerlas nosotros de forma manual. Además, de manera análoga a los árboles, tenemos un esquema común y además un catálogo global que permite listar cualquier objeto en el bosque, es decir, cualquier objeto alojado en cualquier dominio de los diferentes árboles.